vaartheid ben. Ik sprak je Jods nog zo lang bis het leeft. Zo vluggelij. Het is kein Tore. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ich? Judas! Der Nero! Kain! Und der Hitler! Wegfinger! Welche Sechste? Soy Arcadio Bernal, investigador independiente. En esta ocasión, quiero hablarles sobre un caso terrible, sin duda. Una investigación que les helará la sangre y les rasguñará las entrañas. Les hará sentir un terror profundo porque lo siguiente le pudo haber sucedido a cualquiera de ustedes. Iniciaré por explicarles un poco la situación en la que llegué a tomar este caso. Un amigo mío, conocido de la comisaría de Hermosillo, Sonora, me advirtió sobre la posible posesión demoníaca de un jovencito. Un par de sujetos habrían llegado pidiendo auxilio a la policía para rescatar a un niño de las garras de dos sacerdotes y un grupo de monjas que le tenían muy maltratado. Esto supuestamente para sacarle al diablo. Escucharán a continuación lo que encontré en un blog de notas propiedad de un amigo encargado de la investigación del caso. Todo esto lo publico en memoria suya. Su nombre es Carmelo Suárez Almaguer. Las siguientes páginas son una recopilación realizada por su servidor con el único propósito de dar a conocer la verdadera historia detrás del trágico fallecimiento de Isidro, el tan conocido por todos sacristán por tantos años de la catedral. Como es sabido, fue un suceso envuelto en un aura de misterio, rodeado plenamente por infinidad de señales sobrenaturales, y realizo esto no tratando de eximirme a mí ni a nadie de los demás involucrados de responsabilidad alguna, pero sí manteniendo la firme convicción de que entiendan ustedes, fieles lectores, que lo sucedido no fue más que una grave consecuencia por habernos aventurado a experimentar con energías, con seres o deidades. Vaya, en este punto ya no sé ni cómo nombrarles sin tener que encasillarlos dentro de un concepto o una idea meramente terrenal. Pero bien, espero que entiendan de alguna manera que a través de estas páginas trato de redimirme, trato de explicarles lo sucedido antes, durante y después de los hechos relacionados al exorcismo de Pedrito. Un suceso impactante que nos llevaría lentamente a un terrible desenlace. El trágico accidente ya conocido por, si no toda, casi toda la comunidad. Quiero aclarar, siendo transparente con todos nuestros seguidores, con todos los lectores de Crónicas de Medianoche, que no buscamos la fama directamente exponiendo casos sobrenaturales. No. Genuinamente quisimos ayudar a un infante. Quisimos rescatarlo de las garras del demonio. Quisimos hacer 1,000,000 de cosas, créanme. Como todos saben, he sido columnista en el tan conocido diario El Porvenir prácticamente desde su fundación en 1958. Y en este año de 1974
siendo las vísperas de Día de Brujas, de Día de Muertos, de Halloween, o de como se les ocurra nombrar a estas fiestas malamente catalogadas como paganas por el clero desde tiempos de la colonia, y sabiendo la mayoría de ustedes que actualmente la competencia entre tantos periódicos y revistas, aunado al auge de las estaciones de radio, hemos estado perdiendo mercado en demasía. Es evidente para muchos de nuestros lectores que tenemos que buscar cómo atraer a más clientes hacia nuestra audiencia. Como sabrán, este diario es leído en prácticamente todo el estado, y en los últimos años los canales de distribución han alcanzado a cubrir todo el norte del país. Es claro, al menos para mí, que el departamento de mercadotecnia de la empresa ha hecho su trabajo de manera estupenda. Ese mismo departamento nos ha instado a voltear a nuestro alrededor, buscando historias, eventos y hechos interesantes para la mayoría de nuestros lectores. Busquen algo que los enganche, algo que los haga pedir más, algo que atraiga clientes, que los obligue a buscarnos. Necesitamos vender más, tener más patrocinios. Si no me equivoco, las anteriores fueron las frases capitalistas usadas por el licenciado Samarripa, nuestro jefe de departamento, en una de las tantas juntas editoriales que hemos tenido desde principios de año. Impulsado por dichos argumentos, les soy sincero, analizando la gran controversia que generó el año pasado la película del Exorcista en México, y claro, en el país vecino del norte, pues mi atención se inclinó hacia esos temas. Pensé comenzar a escribir sobre temas sobrenaturales y asuntos oscuros que alimentaran el morbo de la gente. Busqué sin descanso con amigos, familiares y uno que otro lector temas o eventos de tal índole. Así fue como a mediados de agosto de este año iniciamos la exitosa sección Crónicas de Medianoche. El éxito de la columna fue exagerado. Vaya, sobra decir que a partir de la primera semana en que salimos a publicación, el buzón de nuestra oficina no se daba abasto ante la cantidad de cartas que nos hacía llegar la audiencia. Tuvimos que crecer el equipo de solo ser yo, su servidor y Nora, mi asistente, los responsables de la redacción. Pasamos a ser un total de 8 colaboradores, en su mayoría jóvenes practicantes interesados en el periodismo. En general, el incremento en el equipo se debió a que, a Nora y a mí, nos fue imposible leer la inmensa cantidad de cartas que recibíamos. Mi intención, desde el inicio del proyecto, fue la de atender a cada lector. Había quienes solo escribían para saludar y hacernos llegar sus felicitaciones por las historias que publicábamos. Pero, eventualmente, y según mis cálculos, en el 5% del buzón que recibíamos encontrábamos casos de lectores relacionados a eventos de carácter sobrenatural. Había lectores que hablaban sobre duendes, brujas, fantasmas e incluso sobre avistamientos de extraños objetos en el cielo. Obviamente, todo eso era el material que buscábamos. En ocasiones, solo necesitábamos revisar la ortografía y así tal cual lo pasábamos a publicación. Así fue como a partir del viernes 13 de septiembre... Sí, ahora que lo veo, irónicamente, todo empezó un viernes 13, como augurándonos mala suerte. Bien, pues a partir de ese día comenzaron a llegar una serie de cartas relacionadas a un caso. Uno que estaba en pleno desarrollo. Habían sido escritas por la señora Artemia de la Rosa, una madre soltera y perteneciente a la clase trabajadora de nuestra sociedad. En sus redacciones nos hablaba de un caso. Su hijo, Pedro, de 14 años, presentaba todos los signos conocidos en el colectivo popular
de una posesión demoníaca. Nos hablaba sobre detalles del caso muy específicos. A grandes rasgos, resumiendo todo, el jovencito había comenzado su condición con drásticos cambios de humor. Poco a poco presentó episodios de ira desmedida y en un punto hablaba en lenguas y con voces irreconocibles para la pobre mujer, adivinando secretos y eventos de la vida de desconocidos que ya habían tratado de ayudarle. Antes de profundizar en el tema, quisiera confesarles que hasta este punto de la historia yo permanecí escéptico. No solo al caso en cuestión, sino en general a todos los temas de índole sobrenatural que llegaban a nuestro buzón. Claro, publicaba 3 por semana, los más controversiales tal vez. A final de cuentas, era lo que vendía. Bien, pues en el caso de Pedro Hernández, no les negaré que vi una jugosa oportunidad. Publicitariamente hablando, sentí que íbamos a estallar. Tan solo imaginen nuestra propia historia del exorcista en México. Bien, ante tal situación, consideré el caso como un tema delicado. Para mí, Pedro no era más que un candidato a ser un paciente con un trastorno mental. Así que en primera instancia, antes de iniciar con alguna publicación, logré un primer contacto con la señora Artemia. Mi equipo fue capaz de ubicarla. Vivía en San Francisco del Rincón. Nos quedaba como a 1:30 de Hermosillo. Ante la carga tan exhaustiva de trabajo, pero plenamente interesado en el caso, congeniamos en poder hacerle una visita durante un fin de semana. Así fue como finalmente el sábado 5 de octubre nos presentamos en su puerta. Me presenté, claro, yo, Nora, y también invité a mi viejo amigo Esteban Guadalcázar, médico y conocido de toda la vida. La señora Artemia nos recibió con la amabilidad del mundo. Siendo la primera impresión, la notamos cansada, más angustiada que asustada por la situación de su hijo. El desgaste en su ánimo era evidente. Y cómo no, Artemia vivía sola con su hijo casi adolescente en una retirada comunidad, sin servicios de energía eléctrica ni agua potable. Salía todos los días en punto de las 6 de la mañana a trabajar, limpiando casas ajenas aquí en Hermosillo, y regresaba ya cuando el sol se había ocultado a su casa. Atendía como podía a su hijo, y al siguiente día la rutina se repetía. Evidentemente, la situación económica no era la mejor. Por eso, tal vez, fue que la atención médica necesaria nunca llegó al joven. Principalmente por eso fue que decidí llevar a mi amigo Esteban. Vaya, llevaba casi 20 años siendo un médico titulado y otros 10 especializado en psiquiatría. Se la sabía de todas a todas. Lo convencí, claro, prometiéndole que lo incluiría en la serie de publicaciones que estaba preparando sobre el caso. Publicidad masiva gratis. Claro que no le iba a caer nada mal. Después de entrevistar a la señora, se nos permitió ver a Pedro. Claro, después de recibir la advertencia de la madre de que la actitud del joven podría tornarse violenta en cuestión de segundos sin detonantes aparentes. Entramos a la única habitación de la casa. No sé cómo describir la escena que presenciamos. Era como si la luz no lograra entrar al lugar. Esa recámara, justamente esa, se sentía particularmente fría. Pedro estaba sentado al pie de su cama. Cuando entramos, dirigió su mirada hacia nosotros. Esbozó una forzada sonrisa
y nos saludó. Bienvenidos, dijo mientras clavaba su mirada en Nora, que se encontraba a un par de pasos detrás mío. dígame, Carmelo. Don Carmelo, ¿viene por una nota para su periódico? Oh, Nora, acércate un poco. Acércate, mi niña. Déjame verte. Vente un poquito más para acá, aquí cerquita. Nora, desconcertada, permanecía inmóvil en la entrada de la habitación. Veía fijamente a Pedro como tratando de entender la situación. ¿Nos conocemos?, preguntó Nora con voz titubeante. Qué chula te has puesto. Ya te extrañaba, dijo Pedro con una voz claramente distinta a la de un muchachito. Perdón, mijo. Yo creo que me estás confundiendo con alguien más. Estoy segura de que nunca antes nos hemos visto, exclamó Nora. Ya no me aguanto las ganas. Acércate un poquito más, mi pajarita. Nora retrocedió temblando, y no les negaré, pese a mi posición de escéptico, tras escuchar esa ronca voz hablándonos por nuestros nombres, yo me quedé paralizado mientras sentía un escalofrío recorrer toda mi espalda de arriba abajo. Tranquilo, dijo Esteban a un costado mío. Mientras apoyaba una de sus manos en mi hombro, se acercó a una distancia prudente para susurrarme. Seguramente escuchó nuestros nombres al momento de llegar, cuando nos presentamos. Es un truco, no te dejes engañar. Doctorcito Esteban. ¿Con qué trucos? No me venga con sus cosas. No. No. Discúlpeme. Perdón. Ya les había dado la bienvenida. No quise insultar. Cállenla. Ahora cállate, Nora. Cállate por una chingada. Pedro se descontroló mientras se llevaba desesperadamente las manos a la cabeza, como si una fuerte jaqueca lo afectara. Volteé hacia atrás y ahí estaba Nora, devota creyente de la Virgen María, sujetando entre sus manos un pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello, mientras torpemente intentaba hacer una oración en voz baja, visiblemente muy afectada por la escena. Me acerqué a ella y le pedí gentilmente que parara. La acompañé a la salida y la dejé en el auto para que se tranquilizara. Gracias, Carmelo, amigo mío. De verdad, personas como ella son muy molestas. Ya han venido varias, ¿verdad, ma? Usted las trajo para que me ayudaran. Pobrecillas, ya no se animaron a volver, dijo aquel perturbado niño. Yo me acerqué lentamente, acompañado por Esteban. Pedro, estamos aquí para ayudar. Mira, él es el doctor Esteban. Él es amigo mío, es de toda mi confianza. Él ayuda a gente enferma, los ayuda a curarse, a gente que trae eso que tú traes. Lo que yo traigo no lo tiene nadie. Usted no cree, no. Mejor dicho, usted no quiere creer. ¿No quieres creer, Carmelo? ¿Por qué? ¿Por miedo? Pedro, lo que tú tienes es un cuadro de esquizofrenia.
Tú cállate, doctorcito. No te atrevas. No entendería. Tu diminuta mente no entendería la complejidad del caso en el que te estás metiendo. Esquizofrenia paranoide, gritó Esteban, seguro de su posición y autoridad. Eso es lo que te aqueja y podemos tratarte. He tratado varios casos con éxito. ¿Éxito? ¿Con éxito? ¿En serio? ¿Así terminó el caso de Valentina? ¿Con éxito? No creo, Esteban. Si hubiese sido así, no la tendré aquí conmigo, ¿no crees? Una delicia esta jovencita. ¿Tú qué vas a saber de Valentina?, gritó Esteban mientras se abalanzaba sobre el pequeño Pedro. Pude detenerlo a un par de pasos de distancia del joven. Lo saqué a la fuerza y lo dejé fuera de la casa, mientras le pedía que se calmara. Yo volví y entré de nuevo, fascinado por el evento que estaba presenciando. Me acerqué una vez más a Pedro. Acomodé una silla justo frente a él. ¿Ves estas amarras, Carmelo? No me pueden detener. No podrían. Si quiero me las arranco. Si quisiera, lo haría. ¿Y por qué no lo haces?, le pregunté mientras apreciaba que el pequeño estaba amarrado de pies y manos a la base de la cama, solo dejando la holgura necesaria para permitirle recostarse o sentarse en la misma. Hay cosas que no entiendes, cosas que desconoces. Todavía no lo sabes, pero tú estás aquí para ayudarme a cumplir mi propósito. ¿Qué propósito?, le pregunté. Oh, Carmelito, no te apresures. Todo a su tiempo. Todo encajará. Por mientras ve y publica esto. Te encantará. La gente nos va a adorar, Carmelo. Dicho esto, Pedro cayó como desmayado en su propia cama. Unos minutos después, gracias a la toalla húmeda con la que su mamá frotaba su rostro, pareció recobrar la conciencia. Esta vez Pedro era Pedro. No sé cómo explicarles, pero su apariencia era distinta. Se comportaba y hablaba muy diferente. Lo hacía como un jovencito, como un niño otra vez, aunque muy asustado. Después de retomar el control de la situación, Esteban y Nora fueron capaces de calmarse y reincorporarse. Esteban pudo revisar clínicamente al niño, quien solo presentaba una leve deshidratación al momento. Nora, por su parte, no fue capaz de acercarse ni de dirigirle la palabra al menor durante el resto de nuestra estadía en el lugar. Entrevistamos a Pedro y a su madre por espacio de casi 3 horas. Yo, en lo personal, me encontraba fascinado por la historia, por el material que estábamos recabando, por las experiencias contadas por nuestros protagonistas, y pese a lo que acababa de presenciar, mantenía mi escepticismo apoyado por Esteban, quien con su lógica siempre trata de desestimar casos como estos. Me sentía invulnerable. Volvimos a Hermosillo al caer la tarde. Nos costó iniciar una conversación fluida durante el trayecto. Inicialmente Nora comentó: Carmelo, ese niño no está bien. No está bien, doctor. No está solo enfermo, no es como que le vaya a dar algo para la gripa y ya, se vaya a curar. Yo he visto gente así, gente que tiene al diablo adentro. Él es uno, estoy segura. Yo creo que todos lo notamos. Ese niño necesita ayuda de un cura. Vamos a apoyarlo con eso, por favor. Te entiendo, Nora, dijo Esteban secundándola. Sí estuvo raro todo eso, pero no puedo dejarme llevar por mis emociones. Yo creo que el niño sí está enfermo. Yo creo que estamos en posición de ayudarlo.
El tema tendríamos que checarlo con algunos colegas, pero veo viable darle la ayuda necesaria a la señora Artemia, sin costo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ¿por qué se puso así Esteban? ¿Por qué lo tuvo que sacar don Carmelo del cuarto del niño? Yo lo vi y estaba mal, lo hizo sentir mal. ¿Qué le dijo ese niño? Yo no sé por qué a mí me dijo ese apodo. Así me decía un tío abuelo, Pajarita. Solo me llamaba así cuando... No puedo hablar de esto, perdón. Hasta la fecha me es muy complicado, dijo Nora mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Mi tío era una persona desagradable. Con todo mundo era amable, pero conmigo era un monstruo. Solo unos pocos en mi familia lo saben, pero él se propasó conmigo. Cuando mis papás me mandaron a estudiar a Hermosillo, pues me mandaron a vivir con el único familiar que tenía por allá. Ese asqueroso señor. No saben el tormento que tuve que soportar por años siendo solo una niña. Fue hasta que mi mamá me vino a visitar un día y notó las marcas de abuso en mis partes que me alejaron de él. Estoy segura de que esa voz, ese tono de voz era el de mi tío, dijo Nora antes de soltarse a llorar en el asiento trasero, y después de unos minutos recobró la compostura y continuó. Siempre me ha costado hablar del tema. Disculpen, pero ese tío ya murió y estoy segura de que se está pudriendo en lo más recóndito del infierno. De eso no tengo duda. Pero ¿usted qué le dijo a Esteban que pudo provocar que perdiera la compostura? Es una buena pregunta, Esteban, continué yo. ¿Quién es Valentina? Sería bueno que conociéramos los detalles y nos vamos a meter en esto. Saben, me gustaría que nos tuviéramos la confianza necesaria como para que nadie nos agarre desprevenidos. Miren, les voy a platicar rápido. Ya el licenciado Samarripa me autorizó recursos para atender este caso. A la columna le está yendo bastante bien. Las ventas del diario en los días que publicamos repuntan bastante. Aparte, con eso creo que nos están llegando más clientes publicitarios. Entonces el licenciado me pidió extender esto lo más que se pueda. El tema le interesa a la gente. Y yo creo que si les exponemos casos como estos, le vamos a llegar a muchos lectores. Pero, bueno, ya saben, yo le batallo. La verdad no creo tanto, pero no por eso quiero meter la pata. Me interesa particularmente ayudar a Pedrito, eso tómenlo por seguro. Pero quiero sacarle jugo a todo lo que pueda. Espero que me entiendan. Así que vamos a apoyarnos. Hay que crecer juntos en esto. Hay que sincerarnos. Eso nos ayudará a hacer un buen equipo. Ya entendí, Carmelo. Sí, mira. Ya veo por dónde vas, pero te recuerdo que yo solamente soy médico. Yo no me dedico a andar cazando ni fantasmas ni brujas. Tienes mi apoyo, amigo, ya lo sabes. Claro que me interesa apoyar también al niño. Está mal, lo veo muy fracturado. Creo que va a tomar tiempo, pero sí debemos de poder estabilizarlo. Como ya lo habíamos platicado, sabrás que yo tampoco creo en estas cosas, pero... Verán, tomen con calma lo que les voy a contar. No traigo los datos frescos, a lo mejor le fallo en fechas y nombres, pero solo eso. El caso de Valentina Bianchi, lo tomé hace como 6 años. Fue muy pero muy fuerte. Me buscó como en el caso de Pedro, la mamá de Valentina. Ella era una jovencita de 17 años si mal no recuerdo. El contexto general fue que Valentina había sido partícipe de una sesión espiritista en su propia casa. Al parecer,
Después del fatídico fallecimiento de su abuelo materno, muchos en su familia buscaban contactar con su espíritu a como diera lugar, pues se sabía que el señor poseía en vida inmensas cantidades de oro, pero debido a problemas políticos habría migrado a México junto a toda su familia en los tempranos 50s, huyendo del fascismo italiano encabezado por Benito Mussolini. El señor, con la intensa paranoia que se cargaba, mantenía la ubicación de sus tesoros muy herméticamente solo para él. Tristemente, el ya anciano hombre fallecería de manera sorpresiva sin darle oportunidad de ordenar sus propiedades ni poder dar aviso a nadie de la ubicación de sus tan valoradas posesiones. A causa de esto, fue que la mayor parte de la familia estuvo de acuerdo en contactar el espíritu del fallecido. Mandaron traer a una mujer, espiritista de alto renombre de algún país del viejo continente. No estoy al tanto de lo que presenciaron en la sesión, pero de acuerdo a la información que pude recabar, justo después de esa noche, fue que la joven Valentina comenzó a tener comportamientos extraños. El problema tuvo tiempo de desarrollarse, pues supuestamente los síntomas de la joven habían empezado el mes de febrero de 1968. Mi ayuda en el caso fue solicitada a finales del mes de noviembre de ese mismo año. Durante esos meses, la joven fue sometida a infinidad de rituales con el propósito de salvar su alma. Para cuando yo la fui a ver, estaba en proceso un exorcismo católico, dirigido por un padre español que aparentemente la opulente familia habría solicitado directamente al Vaticano como apoyo. Para la tarde que yo me presenté, dicho exorcismo llevaba ya 5 días continuos trabajándose, el mismo tiempo que la joven llevaba sin probar alimento. Ya se imaginarán, cuando la pude examinar no era más que un montón de huesos, sin carácter ni sentido. El español presionaba a la familia diciendo que debía mantener débil al cuerpo de la joven para que pudiera doblegarse a la voluntad de Dios, y demás cosas que para mí no tenían sentido alguno. La condición de Valentina en ese momento era crítica. Estaba demasiado débil. La pobre ya no hablaba, apenas si respiraba. Sus signos vitales dificultosamente podían sentirse. Exigía a su familia que nos permitieran internarla esa misma noche, con la intención de suministrarle nutrientes para que pudiera recobrar su lucidez y así poder examinarla psiquiátricamente. Tras mucho discutir, la madre de Valentina accedió. Y fue así que la hospitalizamos en calidad de urgente en la clínica de Nuestra Señora de la Asunción. Hasta la fecha, no me explico cómo pasó. Sigue siendo algo sin sentido para mí. Pero solo unas horas después de su ingreso, recibí una llamada pasada la medianoche. Era una de las enfermeras de la clínica. Habían encontrado colgando el cuerpo inerte de Valentina en su habitación. De alguna manera, había logrado romper las correas que la mantenían sujeta a su cama. Habilitó con sus propias sábanas una cuerda con la que terminó ahorcándose. La dantesca escena es difícil de describir, pero créanme si les digo que podía verse dibujada una sonrisa burlona en la cara sin vida de Valentina. Sí, en su cara sin vida. Yo atribuí todo lo sucedido a la fuerte depresión que aquejaba a la jovencita. Relacioné la pérdida de su abuelo con el acontecimiento, y aunque en aquella ocasión me contaron cosas que pasaron durante el desarrollo del caso y algunas cuantas más que sucedieron poco después, al no haber sido presenciados por mí, no me queda de otra más que seguir mi experiencia profesional. Es por eso que les digo, debo mantenerme al margen en situaciones como esta. Pero,
¿Cómo pudo saber Pedro sobre eso? ¿Cómo pudo saber de mi tío? No entiendo, preguntó Nora. Es el mismísimo diablo en persona quien susurra esas cosas a su oído. Él no pudo adivinar. ¿Adivinar? Yo creo que sí, fue pura suerte. Tiene que ser eso. Y si no es eso, que Dios nos agarre confesados, dijo Esteban antes de que un incómodo silencio permaneciera con nosotros durante el resto del viaje. En aquella ocasión, regresamos a Hermosillo justo cuando estaba anocheciendo. Al día siguiente presenté la información recabada a la directiva del periódico. A todos, especialmente al licenciado Samarripa, les brillaron los ojos al escuchar lo que tenía planeado para ir presentando el caso de Pedro, el desarrollo y la evolución del mismo durante las próximas semanas. A continuación, complementaré este relato con los artículos que se fueron publicando en la columna de Crónicas de Medianoche durante el mes de octubre. Verán de manera clara las diferentes perspectivas con las que todos los involucrados veíamos el caso. Ordené la información que tenía en mis manos a toda prisa. Trabajé ese fin de semana sin descanso para poder tener lista la noche del domingo la columna introductoria a la investigación. En breve resumen, englobando los detalles más interesantes de la historia, todo listo para imprimirse y presentarla en la sección publicada el lunes. Crónicas de Medianoche, lunes 7 de octubre de 1974. El caso de Pedro, una posesión demoníaca en el México actual. Pedro Hernández de la Rosa es un niño casi adolescente que radica en nuestra comunidad. Vive, estudia, come y juega entre nosotros. Amigas, amigos del canal, del podcast, después de tanto tiempo, como 2 años, ya la verdad no sé ni cuánto, me da un grandísimo gusto poderlos saludar de nuevo. Por cuestiones de trabajo fue que tuve que abandonar el proyecto por un tiempo, pero créanme que en todo esto que ha pasado no he dejado de pensar en retomar el podcast. De hecho, he estado trabajando en historias, llevo trabajando en la historia que acaban de escuchar meses. Yo pues les puedo decir que prácticamente lo que va del año. Es una historia muy larga. Justo ahorita les acabo de subir la primera parte. Créanme que es una historia que vale mucho la pena. Es un placer poder compartirlas con ustedes. Y pues bueno, espero que la disfruten. Les cuento rápido el desarrollo que va a tener esta historia. A partir del punto en el que nos encontramos ahorita, se van a empezar a hacer publicaciones en el diario, en donde se hablará del caso de la posesión del pequeño Pedro, los detalles de cómo llegó a ser poseído, la evolución que este problema tendrá a lo largo de la historia. Les va a fascinar, créanme. Es una historia que la verdad a mí me tiene bastante pleno, bastante lleno, bastante feliz. Espero que la disfruten. De nuevo, se los digo. Y pues bueno, una disculpa para todos los seguidores. Sé que hay seguidores o había seguidores del canal, del podcast, bastante fieles. Y lo sé porque hasta la fecha me siguen mandando mensajes, siguen comentando en las publicaciones, en los episodios del podcast que están subidos en Spotify. Y créanme, me da muchísima pena el no poder atenderlos, pero realmente no tenía una fecha fija para retomar este proyecto. Y pues bueno, ya se presentó la oportunidad de retomarlo. Esperemos que el tiempo apremie y nos permita seguir escribiendo
nos permita seguir grabando, nos permita seguir produciendo contenido para todos ustedes. De verdad, les prometo que le voy a echar muchas ganas para hacer sinergia con todos nuestros fieles seguidores. Y pues bueno, yo creo que para el próximo video vamos a tratar de retomar una vez más la sección de saludos que teníamos, que estoy seguro, era evidente que a muchos de ustedes les encantaba. Vamos a hacerlo ya para la próxima. Traten de comentar en este video, en el episodio en Spotify. Y pues bueno, un abrazo para todos. Y recuerden, esto fue Desde las Sombras.